El frío de Kamensk-Uralski calaba más hondo que los huesos, se metía en el alma, especialmente si esa alma pertenecía a Anatoly Tolia Volkov. A sus 17 años, Tolia conocía el sabor amargo de la nieve derretida en los labios y el peso de una mirada despectiva. Boris Kuznetsov, un año mayor, más corpulento, con la piel pálida de quien nunca ha conocido el trabajo duro bajo el sol y el cabello rubio ceniza que parecía absorber la poca luz del otoño tardío, se aseguró de que Tolia lo supiera cada día. El patio de la escuela era el escenario habitual. Hoy, Boris, flanqueado por Pavel, un chico delgado y nervioso que siempre parecía estar pidiendo disculpas con la mirada, y otro secuaz anónimo, acorraló a Tolia contra la pared de ladrillos desconchados. El aire olía a carbón y a la desesperanza endémica de un pueblo industrial en declive. «Mira lo que trajo el viento de la estepa», gruñó Boris, su aliento formando una nube densa. Sus ojos azules, fríos como el hielo del río Kama en enero, recorrieron a Tolia. El pequeño Chuchmek. El insulto, un término despectivo para las etnias minoritarias, era una de sus armas favoritas. Tolia no respondió. Su piel aceitunada, herencia de su padre Mansi, contrastaba con la palidez eslava de Boris. Mantuvo la mirada baja, sus manos delgadas con discretos callos de ayudar a su madre con trabajos esporádicos, apretadas a los costados. Sabía que cualquier respuesta solo empeoraría las cosas. «¿Qué pasa, Volkov? ¿Te comió la lengua el oso?» Boris lo empujó con el hombro, haciéndolo trastabillar. Pavel desvió la mirada, una mueca de incomodidad en su rostro. Le arrebataron su viejo cuaderno de dibujo, las hojas llenas de intrincados bocetos de plantas y animales del bosque, y lo arrojaron al barro helado. Las risas de Boris resonaron, crueles y vacías. Tolia solo esperó, contando los segundos, hasta que se cansaran. La impunidad de Boris, hijo de un empresario local con conexiones turbias y una fortuna amasada en los negocios opacos de la Nueva Rusia, era tan sólida como el permafrost. Más tarde, en la modesta izba de madera que compartía con su madre, el olor a sopa de repollo y pan negro llenaba el aire. Su madre, una mujer de ojos tristes pero espíritu indomable, le acarició el cabello oscuro. ¿Otra vez Boris? Tolia sintió, sin querer preocuparla más. Se refugió en el pequeño cobertizo trasero, donde guardaba las pocas herramientas de su padre, un guardabosques que había muerto hacía años en un accidente de caza que siempre olió a encubrimiento. Allí, entre el aroma a resina y metal oxidado, Tolia se sentía más cerca de él. Recordó un día, muchos años atrás, su padre enseñándole a leer las huellas en la nieve, la voz grave y paciente. La taiga no miente, Tolia. Te dice todo lo que necesitas saber si aprendes a escuchar. El bosque vasto e indiferente era su único santuario, un lugar donde su piel y su origen no importaban. Al día siguiente la invitación llegó. Boris, con una sonrisa depredadora, anunció una expedición de caza a la taiga para celebrar su inminente cumpleaños. «Y tú, Volkov», dijo, señalando a Tolia con un gesto imperioso, «vendrás, serás nuestro porteador, alguien tiene que cargar las cosas del futuro amo del bosque». Pavel, visiblemente pálido, fue convencido de unirse. La madre de Tolia protestó débilmente, pero las palabras de Boris eran órdenes en Kamensk-Uralski. El miedo en sus ojos fue lo último que Tolia vio antes de subir a la parte trasera del robusto Uaz Patriot del padre de Boris, un monstruo todoterreno que rugía como una bestia enjaulada. El aire ya olía a nieve. El viaje fue una tortura. Boris conducía con una imprudencia temeraria, bebiendo cerveza tibia y alardeando de sus inexistentes habilidades de caza. Pavel vomitó 2 veces por los bandazos. Tolia, en silencio, observaba el cielo, cada vez más oscuro, y los árboles que se cerraban a su alrededor como una trampa. Conocía estos bosques. Su padre le había enseñado los senderos ocultos, los peligros y los secretos. Pero Boris no seguía senderos. Boris creaba los suyos, aplastando la maleza con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo. Se adentraron profundamente en la taiga, lejos de cualquier camino conocido. La lluvia helada comenzó a caer, convirtiendo el terreno en un lodazal traicionero. Boris, intentando cruzar un arroyo crecido sobre un puente improvisado de troncos podridos que Tolia había intentado advertirle que evitara, aceleró con una risotada. El crujido fue atronador. El Uaz se inclinó violentamente, las ruedas delanteras hundiéndose mientras los troncos cedían. Hubo un grito ahogado de Pavel, un juramento de Boris, y luego el vehículo se precipitó por una corta pero empinada pendiente, chocando contra un grupo de abedules con un impacto que sacudió los dientes.
El silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo. Tolia, magullado pero consciente, se liberó. El UAZ estaba destrozado, encajado entre los árboles, con el eje delantero visiblemente roto. La radio, si alguna vez funcionó, estaba hecha añicos. Estaban solos. Boris salió del vehículo cojeando, con un corte sangrante en la frente y una expresión de furia incrédula. Pavel gemía, agarrándose un brazo. «¡Maldita sea! ¡Todo esto es tu culpa, Volkov!», gritó Boris, su voz temblando. «¿Por qué no dijiste que el puente era una mierda?». «Lo intenté», susurró Tolia, pero Boris no escuchaba. Cayó la noche, una oscuridad densa y húmeda. La lluvia se convirtió en aguanieve y luego en copos de nieve espesos y pesados. El primer manto del invierno siberiano había llegado, y con él la cruda realidad de su aislamiento. Los pocos suministros, unas botellas de vodka, salchichas y pan que Boris había traído para su fiesta, parecían ridículamente insuficientes. Boris intentó tomar el mando. «¡Encenderemos una fogata! Aquí mismo», ordenó, señalando un montón de hojas mojadas y ramas húmedas. Sus intentos fueron patéticos. La cerilla chisporroteaba y se apagaba. Su frustración crecía con cada fracaso. Pavel lloriqueaba, el frío comenzaba a hacer mella. Tolia observaba. El miedo era una bola fría en su estómago, pero las enseñanzas de su padre emergían de las profundidades de su memoria. «El pánico es el primer enemigo en el bosque, hijo». Con movimientos lentos y deliberados, Tolia comenzó a moverse. Se alejó unos metros, buscando bajo los densos abetos, donde el suelo estaba relativamente más seco. Encontró corteza de abedul, fina como el papel, y pequeñas ramitas secas protegidas por las agujas de pino. Recordó a su padre usando un trozo de sílex y el lomo de su cuchillo. Tolia no tenía sílex, pero Boris tenía un encendedor casi vacío. «Dame eso», dijo Tolia, su voz sorprendentemente firme. Boris, demasiado ocupado maldiciendo, se lo arrojó con desdén. Con paciencia infinita, protegiendo la llama temblorosa con sus manos ahuecadas, Tolia logró prender la corteza. Alimentó el fuego con cuidado, añadiendo ramitas más grandes, hasta que una pequeña pero constante fogata crepitó, arrojando un círculo de luz y calor en la oscuridad helada. Boris lo miró con una mezcla de sorpresa y resentimiento. «Suerte de principiante», masculló, pero se acercó al fuego, temblando. Pavel se acurrucó cerca, sus ojos fijos en Tolia con una nueva expresión. La noche fue larga y brutal, el viento aullaba entre los árboles. Tolia racionó un poco de salchicha y pan. Boris devoró su parte y exigió más, pero Tolia se negó con calma. «Si comemos todo ahora, no habrá nada para mañana». Al amanecer, la nieve cubría el paisaje con un manto blanco y silencioso. El UAZ era una protuberancia oscura y patética. Boris, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y el vodka que había bebido para calentarse, estaba de un humor pésimo. «Hay que salir de aquí. Tú, Volkov, conoces estos bosques. Guíanos». Tolia asintió lentamente. Sabía que moverse sin un plan era peligroso, pero quedarse allí también lo era. Intentó orientarse por la posición del sol pálido que se filtraba entre las nubes. Su padre le había enseñado a leer el musgo en los árboles, la dirección de las corrientes de agua. Comenzaron a caminar, Tolia abriendo camino a través de la nieve que ya le llegaba a las rodillas en algunos lugares. Boris se quejaba constantemente del frío, del hambre, de sus botas caras que se estaban arruinando. Pavel tropezaba detrás, cada vez más débil. Tolia encontró un pequeño arroyo, el agua corriendo oscura bajo una fina capa de hielo en los bordes. Rompió el hielo y bebieron. El agua estaba helada, pero era vida. Mientras Boris y Pavel descansaban, Tolia examinó los arbustos cercanos. Reconoció unas bayas de serval, amargas pero comestibles, que su padre le había mostrado. Recogió un puñado. «¿Qué es esa basura?», preguntó Boris, mirándolas con asco. «Comida», respondió Tolia simplemente, ofreciéndole algunas. Boris las rechazó. Pavel, después de dudar, tomó unas pocas y las masticó lentamente. La arrogancia de Boris era una carga tan pesada como la nieve. Se negaba a escuchar los consejos de Tolia sobre cómo conservar energía, cómo caminar para evitar los ventisqueros más profundos. Varias veces, Tolia tuvo que ayudarlo a salir de un hoyo donde se había hundido hasta la cintura. Cada vez Boris lo maldecía, pero su dependencia de Tolia era cada vez más evidente, aunque luchara contra ella con todas sus fuerzas. Una tarde, mientras buscaban un lugar para pasar la segunda noche, Tolia vio huellas frescas de liebre. Con un trozo de alambre que encontró en sus bolsillos, siempre llevaba cosas así, restos de sus pequeños proyectos, y una rama flexible,
improvisó un lazo. Lo colocó con cuidado en un sendero de liebres que su padre le había enseñado a identificar. Boris se burló. «Nunca atraparás nada con esa porquería». Pero a la mañana siguiente, una liebre blanca estaba atrapada en el lazo. El grito de triunfo de Pavel fue genuino. Incluso Boris pareció momentáneamente impresionado, aunque rápidamente lo disimuló. Ya era hora de que sirvieras para algo. Despellejar y asar la liebre sobre el fuego fue un trabajo que Tolya hizo con una eficiencia tranquila. El olor a carne asada era el paraíso. Boris exigió la mejor parte, las patas traseras. Tolya le dio una y repartió el resto entre él y Pavel. El silencio mientras comían era tenso, pero por primera vez había una sensación de logro compartido, aunque fuera frágil. El conocimiento de Tolya sobre el bosque era su única moneda. Sabía qué madera quemaba mejor, qué refugios naturales ofrecían más protección, cómo leer las señales sutiles del viento y la nieve. Boris, despojado de su UAZ, su teléfono sin señal y la red de seguridad de la riqueza de su padre, era solo un adolescente asustado y torpe. Su fuerza física no servía de nada contra la hipotermia o el hambre. Su piel pálida parecía aún más vulnerable contra el blanco implacable de la taiga. Un día, Boris, en un ataque de frustración, intentó arrebatarle a Tolya el cuchillo improvisado que había hecho afilando un trozo de metal del UAZ. «¡Yo soy el que manda aquí!», gritó. Tolya no retrocedió. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Boris, y por primera vez no había miedo en ellos. Solo una determinación fría. «Lo necesitas para sobrevivir», dijo Tolya, su voz baja, «y yo sé cómo usarlo». Hubo un forcejeo breve y torpe. Tolya, más ágil y con mejor equilibrio sobre la nieve, hizo que Boris perdiera el pie. El matón cayó pesadamente, llevándose un golpe en la cabeza. Cuando se levantó, aturdido y furioso, vio a Tolya de pie sobre él, el cuchillo aún en su mano, su postura tranquila pero inamovible. Boris retrocedió, mascullando amenazas. El equilibrio de poder había cambiado, sutil pero irrevocablemente. Pavel, que había presenciado la escena, miraba a Tolya con una mezcla de asombro y un miedo diferente. Ya no el miedo al matón, sino el respeto por el superviviente. Los días se volvieron una rutina borrosa de caminar, buscar refugio, encontrar comida. Tolya se movía con una economía de esfuerzo, sus sentidos alerta. Recordaba las historias de su padre sobre los inviernos en la taiga, sobre la resistencia de su pueblo. Esas historias eran ahora su guía. Boris, por otro lado, se desmoronaba. Sus quejas se volvieron gemidos. A veces se negaba a caminar, sentándose en la nieve hasta que el frío lo obligaba a moverse. Su arrogancia se había transformado en una autocompasión patética. Tolya lo ignoraba en su mayor parte, concentrado en la tarea de mantenerlos vivos. Pavel, a menudo, tenía que rogarle a Boris que siguiera adelante. Una noche, la tormenta que habían estado temiendo finalmente los alcanzó. El viento aullaba como un lobo hambriento. La nieve caía en ráfagas horizontales que cegaban y helaban. Encontraron refugio precario bajo un saliente rocoso, pero el frío era insoportable. Boris entró en pánico. Comenzó a gritar, a culpar a Tolya, al mundo. «¡Vamos a morir aquí! ¡Todos vamos a morir!». Tolya, acurrucado contra Pavel para compartir el calor corporal, lo observó con una extraña calma. «Gritar no ayudará», dijo. «Ahorra tu energía». La tormenta duró casi 2 días. Cuando amainó, estaban al límite. La poca comida que les quedaba se había agotado. El paisaje era un desierto blanco e irreconocible. La desesperación era un sabor metálico en la boca. Fue entonces cuando Boris cometió su error más grave. Hambriento y delirante, vio lo que creyó eran setas comestibles creciendo en un tronco caído. Tolya, reconociendo la especie venenosa de inmediato, le gritó que no las tocara. «¡Son poganki! ¡Te matarán!». Pero Boris, en su arrogancia y desesperación, no escuchó. «No me digas qué hacer, churca. Estoy harto de tu sabiduría de campesino». Se atiborró de un puñado antes de que Tolya pudiera detenerlo. Las consecuencias no tardaron. Al cabo de unas horas, Boris estaba doblado por el dolor, vomitando violentamente. Su rostro pálido adquirió un tinte verdoso. Estaba aterrorizado. «Ayúdame, Volkov», gimió, su voz apenas un susurro. «Por favor». Tolya lo miró. El matón que lo había atormentado durante años ahora yacía a sus pies, suplicando. No había satisfacción en ello, solo una profunda tristeza por la estupidez humana. Con hojas de abedul y agua de nieve derretida, Tolya intentó inducirle más vómito, limpiar su sistema tanto como fuera posible. Hizo lo que pudo, recordando vagamente los remedios de su abuela para las intoxicaciones. Boris sobrevivió,
pero quedó extremadamente debilitado, apenas capaz de caminar. Ahora era una carga completa. Pavel, aunque asustado, ayudaba a Tolya a sostenerlo. La inversión de roles era total. El poderoso Boris ahora dependía para cada sorbo de agua, para cada paso, del chico al que había despreciado. Tolya sabía que tenían que encontrar ayuda pronto, o ninguno sobreviviría. La condición de Boris era crítica. Impulsado por una nueva urgencia, Tolya escudriñó el horizonte, buscando cualquier señal, cualquier esperanza. El sol de la tarde estaba bajo, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, apenas una voluta contra el cielo del atardecer, una columna de humo. «Mira», dijo, su voz ronca por la fatiga. Pavel siguió su dedo. Una chispa de esperanza se encendió en sus ojos. El humo parecía estar a varios kilómetros de distancia, a través de un terreno difícil. Boris, delirante por la fiebre y la debilidad, era un peso muerto. Tolya se enfrentó a una elección. Podía intentar llegar al humo solo, o con Pavel, dejando a Boris. Sería más rápido, más seguro para ellos. Boris, en su estado, podría no sobrevivir al viaje de todos modos. El pensamiento cruzó su mente, una tentación oscura, dejar atrás al arquitecto de su miseria, pero luego vio la cara de Pavel, pálida y expectante, y recordó la voz de su padre. Incluso en la oscuridad, Tolya, mantén tu propia luz. «Tenemos que llevarlo», dijo Tolya. No era por Boris, era por sí mismo. Construyeron una especie de camilla improvisada con ramas y jirones de la ropa de Boris. Fue un trabajo agotador, arrastrar a Boris a través de la nieve profunda, sobre colinas y a través de barrancos helados. Les llevó horas. El sol se había puesto y la luna llena arrojaba una luz fantasmal sobre el paisaje nevado. Boris gemía y divagaba. En un momento de lucidez febril, agarró el brazo de Tolya. «Lo siento, Volkov», susurró, sus ojos desenfocados. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudas?» Tolya no respondió. Siguió tirando. Finalmente, exhaustos hasta el punto del colapso, llegaron a la fuente del humo, una pequeña cabaña de cazadores, semi-enterrada en la nieve. Un anciano de barba blanca y ojos amables, un trampero solitario, los miró con sorpresa desde la puerta. El alivio fue tan abrumador que Tolya casi se desmaya. El anciano, llamado Stepan, los acogió. Les dio caldo caliente, pieles para abrigarse. Cuidó de Boris con remedios herbarios que olían a tierra y a bosque. Tolya y Pavel durmieron durante casi un día entero. Cuando despertaron, Boris seguía débil, pero la fiebre había bajado. Miraba a Tolya con una expresión que Tolya no pudo descifrar, una mezcla de vergüenza, miedo y quizás, solo quizás, una pizca de respeto a regañadientes. Stepan tenía una radio de onda corta. Después de varios intentos, logró contactar con el puesto de guardabosques más cercano, que a su vez alertó a Kamensk-Uralsky. La noticia de que los jóvenes perdidos habían sido encontrados se extendió rápidamente. El rescate llegó al día siguiente, un helicóptero que aterrizó con dificultad en un claro cercano. La vuelta a Kamensk-Uralsky fue un borrón para Tolya. Lo único que recordaba con claridad era la cara del padre de Boris cuando vio a su hijo, demacrado, sucio y tembloroso, siendo ayudado a bajar del helicóptero. La máscara de hombre poderoso se resquebrajó por un instante, revelando una genuina preocupación antes de endurecerse de nuevo. Las consecuencias en el pueblo fueron interesantes. El padre de Boris intentó vender la historia de una aventura juvenil que salió mal, elogiando la valentía de su hijo. Pero Pavel, una vez a salvo y lejos de la influencia directa de Boris, no pudo mantener la boca cerrada. Contó fragmentos de la verdad a sus amigos, a su familia, cómo Boris había causado el accidente, su incompetencia en el bosque, cómo Tolya los había mantenido vivos. La historia, aunque distorsionada y adornada con cada repetición, se extendió como la pólvora. Boris ya no era el matón intocable. Ahora era Boris el inútil, el chico rico que casi muere en el bosque si no fuera por el mestizo.